El tubo de Pitot fue creado en el siglo XVIII por quien lo bautizará Henri Pitot. Henri Pitot, nacido en 1695 a 1771, fue un físico e ingeniero hidráulico francés. Fue militar y estudió matemáticas en forma autodidacta. En 1723 fue nombrado asistente del famoso físico Reaumur y en 1724 ingresó a la Academia Real de Ciencias francesa. Este dispositivo fue creado con la finalidad de conseguir un artefacto capaz de medir la velocidad total de un fluido. El tubo de Pitot permite calcular la velocidad de un caudal, anunciándolo como instrumento de medida de la velocidad de un flujo, algo que demostró al medir la velocidad del río Sena, que atraviesa la ciudad de París, instalando su instrumento en un velero con el que surcó dicho río. También demostró su utilidad para medir la velocidad de un navío. Los materiales a utilizar son 2 tubos de PVC, el primero de diámetro 1/2 de pulgada y el segundo de 3/4 de pulgada. Un tubo de nivel de plástico transparente de diámetro 0.9 centímetros, equivalente a 0.35 pulgadas. Tenemos vela y fósforo para calentar la punta estrella de este desarmador y realizar los respectivos orificios. El cuchillo para ayudarnos a perforar. Una silicona líquida para pegar los tubos transparentes hacia los tubos de PVC. Una regla para medir el nivel de agua alcanzado. Y por último, el serrucho para poder cortar los tubos de PVC. Por siguiente, haremos la instalación de los tubos de media pulgada con la manguera para simular el tubo de Pitot. Insertaremos la manguera en el tubo de media pulgada, consiguiendo este paso. Volveremos a hacer igual para el tubo de 3/4, consiguiendo un tubo de esta similitud. Este tubo está insertado de manera que forma una L en el interior del tubo de 3/4 y este está al nivel de la superficie del tubo de 3/4. Para continuar con la parte experimental, se tiene que medir las alturas de los 2 tubos transparentes para poder así hallar el caudal. Por ello, se va a medir tanto del tubo 1 y del tubo 2, con la finalidad de poder comparar cuál es el caudal mayor. Continuando con la parte de fórmulas y cálculos, hay que tener en cuenta la siguiente imagen que se observa, donde se puede observar que el punto A está cerca a la entrada, mientras que el punto B está cerca de la salida del tubo Pitot. Por ello, se tiene que usar la ecuación de Bernoulli para los puntos A y B, ya que son los más cercanos a la manguera, considerando la velocidad en B en reposo o nulo, ya que está cerca al exterior. A continuación, se observa la ecuación de Bernoulli, donde la presión de A entre el peso específico más la velocidad al cuadrado de A entre 2 veces a la gravedad más z de A menos la pérdida de energía. Vamos a igualar a la presión de B sobre el peso específico más la velocidad de B al cuadrado entre 2 veces la gravedad más z. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos valores se van a anular. Z1 y Z2 se anulan debido a que están a una misma altura. Las pérdidas que se tienen se eliminan debido a que es un líquido ideal, es decir, no tiene fricción. Sin embargo, la velocidad del punto B también se tiene que eliminar porque se considera en reposo, ya que está cerca al exterior.
Luego que se han eliminado varios valores, se va a obtener como ecuación final la velocidad de A sobre 2 veces la gravedad, que será igual a la presión de B sobre el peso específico menos la presión de A sobre el peso específico. Para ello se tiene que despejar la velocidad en A, teniendo finalmente la velocidad de A será igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la presión de B menos la presión de A sobre el peso específico. Luego que se hizo la parte experimental, se ha obtenido los siguientes valores. En el tubo de 1/2 se obtuvo que en el punto A se tiene una altura de 0.12 metros, mientras que en B 0.135. En el caso del tubo de 3/4 se obtuvo que en el punto A es 0.079 de altura y en B es 0.101 de altura. Que ya se tienen las alturas definidas y la fórmula también. En el caso del tubo de 1/2 se va a tener que reemplazar la fórmula anterior ya mencionada y se va a obtener que la velocidad de A será igual a la raíz de 2 veces 9.81 por la resta de 0.135 y 0.12, obteniendo así la velocidad de A 0.25497 metros sobre segundo. Para ello se tiene que hallar el caudal, que es lo que más nos importa. Ya se tienen los datos recolectados y también la fórmula final para poder determinar el caudal. Se tiene que hallar la velocidad de A en el tubo de 1/2, que sería igual a la raíz de 2 veces de 9.81 por 0.135 menos 0.12, teniendo así la velocidad de A 0.25497 metros sobre segundos. Y para hallar el caudal es área por velocidad.